¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, saludos, abrazo cordiales para todos ustedes. Ya estamos para cerrar la semana juntos a través de la 96.5 para Guayaquil y Santa Elena, 98.7 en El Oro, en el Real Audio, en www.rtp, en todas nuestras plataformas como RTP Ecuador, 11:09. Doménica Tabaqui, buenos días. Mafer Perrone, último viernes del mes de agosto, último día de la semana laboral, así haciendo el countdown de la fecha, también con una temperatura bastante alta aquí en la ciudad de Guayaquil. Tenemos una olita de calor, a pesar de la época de verano que vivimos. En San Borondón Daule, diga. Ah, ya, San Borondón Daule, sí, perdón. Ella es precisa. Es que yo me siento igual que estamos en Guayaquil. El Gran Guayaquil. El Gran Guayaquil. Pero yo no sé si a la gente le sigue gustando esa realidad del Gran Guayaquil. Con la idea de cada una de estos cantones tienen su propio crecimiento, su ritmo, ya no están bajo la figura. Mire qué interesante el tema. Y sabe que también a las nuevas generaciones, porque ellos buen te punto. Dicen, vamos a Guayaquil. Ningún y yo Guayaquil. me quedo mirando y digo, ¿cómo? A mis hijos, ¿cómo? Vamos a Guayaquil, sí. Y yo siento que sigo en Guayaquil, claro. Y desde el mismo concepto político también, desde la administración pública, vivir ese gran Guayaquil, algunos puede incomodarles, a otros creen que sería la gran oportunidad de hacer fortaleza de la urbe, de la conurbe y de la unión, claro. Y yo sí recuerdo que hubo mucho esa identificación, pesa mucho quién está al frente de la administración, en ese momento era Jaime Nebot, y tenía alcaldes de su propio partido. Entonces ahí cabía. Pero era más, no solamente era una cuestión política, sino de política administrativa. Claro, programas el mismo que modelo. Exacto, el modelo. Ya usted verá si lo llama exitoso o no, pero era el mismo modelo. Pero así se lo llamaba en esa época en todo caso. Creo que tuvo mucho éxito en algunas acciones. Y en ese momento, en claro. ese momento. Ya las ciudades me encantan van sus cambiando. lentes. Gracias, se son nuevos. Ahora usted sabe que creo tanto en las coincidencias o dioincidencias o leyes del universo, Ajá. que ahora que estoy en una nueva faceta, que justamente tuvo hoy día la gentileza, el programa de la mañana de don Ramón y su equipo de trabajo, de invitarnos con mi sobrina Giovanna, el podcast Dos Generaciones, justamente ahora que estoy en esta nueva etapa, nuevos lentes, pero de coincidencia. Ya. Siempre me pido el mismo modelo en Amazon, el mismo modelo. Y esta vez, por descarte, dije, ay, voy a cambiar. Y es como que le decía es difícil. Es un nuevo giro a la vida también. Así, y verlo con otros ojos, ¿no? La vida, verla con otros ojos, con otros lentes. Yo recuerdo un viaje que habíamos hecho con la familia de mi esposo y este tío de él ya no está. Y son cositas que la gente, parecen boberías, pero para mí fue un aprendizaje. Entonces íbamos caminando creo que era Guaranda o alguna de estas ciudades de la sierra. Íbamos caminando a una heladería. Y para mí fijo, siempre el helado de coco. Siempre el helado de coco, llévalo seguro, qué delicia. Pero ese señor me dice, arriésguese a probar el taxo. Me enamoré del taxo y a veces estamos muy obsesionados con hacer siempre porque no hay riesgo de que no te guste, porque no hay pérdida, porque ya sabes a lo que sabe. Vas a lo seguro. Y entonces, y hay que romper ese miedo y salir de ciertos patrones que no nos ayudan. Mafer, 11:21, Sí. Antes de dar paso a nuestra entrevista. 11:21, ¿qué le pasa? Perdón, 11:12, vea. Yo dije, ya nos mandó a corte. Es que de lejos sí te puedo ver, es de cerca. Pasa lo mismo. 11:12, y tenemos nuestra primera entrevista, pero antes, como siempre, la recomendación del día: si usted no se ha cambiado de banco, hágala ya, hágalo como dice yo, Banco Guayaquil, el mejor banco del Ecuador, ese banco que siempre está pensando de qué manera servirte como cliente, ayudarte, solucionarte la vida. Así que Banco Guayaquil, sin filas, sin actores, solo excelente servicio al cliente, tanto presencial como tecnológicamente. 11:13 y ahora sí. Y hasta que presentemos breve nada más a nuestro entrevistado, recordarles que hay un nuevo proyecto de ley con carácter económico urgente que se presenta en la Asamblea Nacional, ya le estaremos conversando de qué se trata y claro que hay oposición también al proyecto. Normal. Sí. Mientras tanto, nos acompaña la licenciada Mónica Franco Pombo, ella es ex ministra de Educación subrogante y vamos a conversar justamente sobre el sistema educativo en el país y a las puertas ya, que el 1 de septiembre inicia la región Sierra y Amazónica el retorno a clases. Mónica, ¿cómo está? Buenos días. ¿Cómo está? Muy buenos días, gracias por esta invitación. Siempre es grato estar acá. Para nosotros también. De lo que usted ha podido ver, ¿considera que está listo ya el país para recibir, el sistema educativo del país para recibir a los estudiantes, que son casi 10.000 estudiantes, Amazonía y Sierra? Sí, bueno, efectivamente el inicio del año escolar en cualquiera de las dos regiones, ya sea el régimen de sierra o el régimen de costa,
nunca va a encontrar preparado al 100% el sistema, porque hay fallas endémicas que no pueden ser superadas y que tienen que ver, en primer lugar, con lo que la prensa promociona a diario, que son las dificultades en cuanto a infraestructura. Pero el país en esta época que nos toca vivir no solamente atraviesa los problemas propios del sistema educativo, sino que también tiene otros problemas que están relacionados con esta crisis, digamos, de vulnerabilidad social a la que se enfrentan las comunidades, dado el alto índice de riesgo y de violencia que atravesamos. Entonces, ir a los establecimientos educativos en muchas ocasiones para aquellos estudiantes que se trasladan largas extensiones hasta llegar a su centro escolar, puede ponerlos en riesgo en la época actual. Usted decía, bienvenida al espacio y gracias por la oportunidad de conversar. Decía que en cuanto a la estructura seguramente no te coge listo, siempre estamos en déficit y incremento también de la demanda, pero ¿qué tal en la calidad educativa, en la malla curricular, en la formación y capacitación de los docentes? Bueno, yo diría que el Ministerio de Educación, independientemente de los gobiernos que hemos tenido en los últimos años, todos han tenido una vocación por trabajar en favor de la calidad de la educación. O sea, eso yo lo tengo que reconocer. Las intenciones han sido buenas. Lamentablemente, el sistema educativo, no ahora, siempre, tiene que enfrentar una problemática que le es sistemática y que además deviene incluso del mismo, que es la calidad de la docencia. La calidad de la docencia en la que se debe seguir trabajando, en la que hay que realizar procesos intensos para actualizar y fortalecer no solamente el conocimiento, sino también las capacidades, el ánimo y el deseo de hacer una docencia que se condiga con los recursos actuales, con la realidad actual y con el nuevo tipo de protagonistas escolares que son los estudiantes que tienen una nueva visión del mundo también. Y nuevos accesos también al contraste, a la información. La educación que reciben hoy los chicos, los jóvenes ecuatorianos, ¿se iguala a la educación de qué tiempo? Bueno, yo diría que, y siempre lo expreso de esa manera, el tema de las comparaciones no siempre resultan válidas. Hay quienes afirman siempre que el tiempo pasado fue mejor. Yo soy de las que opinan lo contrario. Yo creo que cada tiempo tiene unas características muy particulares que no pueden ser evaluadas ni medidas. Para citarte un ejemplo, si tú me dices quiénes sabían más o quiénes sabían menos, son épocas distintas. Es que la voy a interrumpir solo por algo, porque creo y lamento que he planteado mal la pregunta. No era una comparación en valor, sino si la formación que me están dando ahora es de acuerdo a lo que los tiempos necesitan, o la educación que me están dando es arcaica en relación a lo que hoy se demanda y a las herramientas que se tiene hoy incluso para estudiar. Ese tipo era la comparación, no si antes es mejor, más estricta, si le damos palo, no, a eso no. Si está acorde a lo que hoy el mundo demanda. Bueno, yo diría que sí. El esfuerzo del diseño curricular del Ministerio de Educación, que entiendo que incluso ahora se está promoviendo una línea de ir hacia una reforma y para un nuevo diseño curricular. El problema no es el currículum, el problema no son los contenidos que están declarados desde el Ministerio de Educación. Los problemas son de otro orden y déjame volver a lo anterior. El tema es la calidad de la docencia. El tema es no solamente la calidad de la docencia, sino las condiciones de vida de la docencia. Siempre pongo el siguiente ejemplo y quiero que lo tomen de la mejor manera. Si Juana es profesora de
educación general básica en el 10º grado en un colegio que queda en el recinto Los Amarillos y vive en el Guasmo y tiene que salir del Guasmo para llegar al recinto Los Amarillos a las 7:30 de la mañana, tiene que salir de su casa por lo menos a las 4:30 de la mañana, tomar un bus en el terminal, llegar hasta allá, ir hacia su establecimiento educativo, desarrollar toda la jornada hasta las 12:30, 1 de la tarde, salir de nuevo para Guayaquil, regresar a su casa, y allí le esperan sus hijos, a seguir trabajando, su marido y todas las otras cosas. Si Juana tiene un sueldo que no llega a los $1,000 y tiene que hacer transporte que el Ministerio de Educación no les reconoce, tiene además que invertir en su propia formación continua, no tiene pues cómo hacerlo, porque la calidad económica de la docencia, o sea, es un tema que no ha sido considerado permanentemente en la política pública. En este ejemplo que usted nos da de un docente que tiene que atravesarse la ciudad entera para poder llegar a su lugar de trabajo, es un simple y llano ejemplo de que se debería de localizar inclusive a los docentes dentro del sector donde ellos van a tener que impartir sus clases, y no el ejemplo que usted señalaba. Mónica, hemos hablado mucho de las perspectivas actuales de la educación. ¿Cuáles serían estas perspectivas futuras? ¿Qué considera usted, por ejemplo, que son las áreas prioritarias que en el sistema educativo ecuatoriano se deberían de mejorar? Yo creo que definitivamente la formación y la actualización de la docencia. Y quiero contarles de un proyecto que se viene desarrollando. Por eso decía, yo no soy de las personas que dice todo lo que los ministerios de educación hicieron después de nosotros no sirve. No soy de esas personas. Creo que en cada gestión hay una propuesta que hay que rescatar. Cuando a nosotros nos cumplió la tarea de estar allí, diseñamos un programa de formación docente que se llamaba CIPROFE. Luego, ese programa ha ido mutando a lo largo del tiempo para que en este momento cuente el sistema educativo con una plataforma de formación continua altamente enriquecida de cursos MOOC, para que el docente, toda la docencia, pueda inscribirse en estos cursos y recibir una actualización tanto en el campo de lo disciplinar. Por ejemplo, el profesor que da física, estudia física, el profesor que da filosofía, estudia filosofía y actualiza sus conocimientos. Pero también hay cursos para el desarrollo de competencias didácticas y pedagógicas. Esa es una muy buena propuesta que está en marcha desde hace algunos años y la vemos con muy buenos ojos. Pero, ¿qué más hay que hacer? Además de esto, hay que fortalecer la segunda parte, que es el acompañamiento, la asistencia a la docencia, para saber si aquello que se aprendió de esa manera en plataforma o semipresencialmente, de manera efectiva se está poniendo en práctica en el aula. Porque a veces lo que ocurre es que el docente se forma, se actualiza, pero en el establecimiento escolar no existe, en el establecimiento escolar público, no existe lo que sí hay en los establecimientos escolares particulares, que es la coordinación y el seguimiento académico. Esa coordinación y el seguimiento académico que le dice, por ejemplo, ustedes, profesores de matemáticas, tienen que trabajar en tales objetivos, tienen que alinear tales destrezas en función de los resultados de aprendizaje, etcétera. No pasa? ¿Y por qué no pasa? ¿Por qué no pasa? Porque la administración pedagógica o la administración educativa en lo público no está lo suficientemente fortalecida y diseñada. Ni capacitada, tal vez. Ni capacitada para eso. El modelo de gestión de lo académico administrativo no funciona. Eso se lo he dicho yo hace pocas semanas en una conversación que tuve con una subsecretaria del ministerio. Hay que trabajar en eso, porque ¿qué es lo que ocurre? El rector de un colegio público, no puede pues ingresar al salón de clases y observar la clase del profesor, no lo puede evaluar, no lo puede retroalimentar, cosa que sí ocurre en la educación particular. Si yo soy rectora o directora de área de lengua y literatura en un colegio particular
observo lo que hacen mis profesores, hago el seguimiento de lo que hacen mis profesores, evalúo la calidad de los resultados de aprendizaje. Es decir, hay como un proceso de seguimiento, de acompañamiento, que no quiere decir que nosotros estemos planteando poner policías a los profesores. No, no es esa la idea. Ahora van a haber policías en las escuelas, en los establecimientos sí, pero educativos. eso es para la seguridad. Para la seguridad, pero sí. yo me refiero metafóricamente a ponerle acoté. controladores. Yo lo que señalo es la necesidad de brindar una asistencia y un acompañamiento para decirle a Juana, por ejemplo, Juana, esto lo haces muy bien, pero podrías mejorar en esto. Y hacer un seguimiento de cuándo se implementan o no esas actividades de mejora. Lo curioso solo algo es que quien dicta la política pública educativa es el gobierno, es el Estado, y lo extraño es que no lo aplique en su propia institución donde tiene el control total. Ya, lo que pasa es que esa política pública de la administración educativa no está ni para los particulares ni para los públicos. Está en los públicos, es iniciativa de los públicos, perdón, de los particulares. Los particulares, me ha correspondido ser asesora en algunas instituciones particulares. Y entonces, por ejemplo, un colegio particular tiene un asesor pedagógico externo y ese asesor pedagógico le dice, a ver, vamos a ir por aquí, esto lo hacemos de esta manera, así. Es que lastimosamente lamentablemente el mundo de lo público no funciona de esa manera. Lastimosamente, en esa y en muchos otros y en muchos otros aspectos, así es una deuda constante que tienen los gobiernos con el tema de la educación y también de la salud, que son las herramientas fundamentales que tiene el ser humano para progresar, salud y educación, lastimosamente. Así es. Hay cambios en la malla curricular. Comenzaron desde el año pasado, esto es algo de educación financiera, regresa a la cívica y otras dos más que por ahora se me escapa. ¿Cómo hacerlas transversal para que no signifique una carga adicional, sino para que esté presente en otras asignaturas? Claro, la interdisciplinariedad y la transversalidad del currículum es una tarea inevitable, debe hacerse. Pero ¿qué es lo que pasa? O sea, dentro del ideal de quienes hacen la administración pública de la educación, eso está tremendamente contemplado. O sea, está contemplado, está dicho, está escrito. Hay acuerdos ministeriales sobre el tema. Lo que pasa es lo otro. O sea, ¿quién controla que eso se implemente? Que se ejecute, okay. ¿Ya? Ahora, otra cosa que yo debo decir, que también lo señalo con frecuencia, es que el problema de la calidad de la educación no está en si tenemos más asignaturas o menos asignaturas. El problema está en cómo se realiza el abordaje de los contenidos de esas asignaturas, hacia dónde llevamos a los estudiantes en el marco de unas competencias, de unas destrezas con habilidades de desempeño que debemos promover para que nuestros estudiantes valoren el aprendizaje como algo significativo en la medida en que les responde para cosas y necesidades cotidianas. Que es importante estudiar, que es importante aprender. Licenciada, gracias por habernos acompañado esta mañana. Acá es una... Gracias a ustedes. Tenemos que seguir sumando conversaciones de este tipo para corregir lo que está mal. Las evaluaciones nos dejan pésimo en relación a lo básico, que es literatura y matemáticas. Gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias a ustedes. Aquí estoy siempre dispuesta a conversar en educación, que me encanta. Y lo agradecemos muchísimo. Gracias. Hablando solamente de la transversalidad, y aquí yo siempre le hago publicidad y promoción desde el corazón a la educación, que va un poco más allá. La escuela de mi hijo tienen un proyecto, todos son con proyectos, ¿ya? Pero en ese proyecto está es transversal realmente toda la educación, porque tienen un proyecto de un producto que ellos tienen que armar, entonces ahí aplican química y física, ¿ya? Y luego tienen que ese proyecto hacerlo marketing, tienen que marketear el producto, estudian otra carrera, y luego tienen que aplicarlo con literatura y oratoria, porque tienen que exponer eso. Es increíble la conexión de todas todo las estaba materias. ahí. Porque esa es y la vida. Exacto, tú no lo ves de forma aislada. Están educando para la vida. Y me quedé fascinada porque es un proyecto interesante, tienen que unos shots nutritivos, pero cuando comienzas a escuchar todo el desarrollo, además que lo hacen en grupo, porque así es la vida, Increíble. la vida no es Individual. yo solo.
Y me parecía, ok, está aprendiendo de todo con un solo proyecto. Es que eso es lo ideal, porque usted no se tiene que preparar para ir a rendir un examen y pasarlo No. en el colegio, o en la escuela, o en la universidad, sino para la vida, la universidad de la vida, y que no se realiza realmente, sino cuando uno ya deja los estudios y empieza a trabajar, pero te lo facilitan, ¿no? Con este tipo de educación, como usted lo dice, de ejes transversales. Algo también interesante que me parece comentarle a los radioescuchas, Maffer, es que lo que le mencionaba yo a Mónica en nuestra entrevista, a la ex ministra de Educación subrogante, es que la Policía Nacional va a ingresar ahora en los planteles Sierra y Amazonía para evitar casos de narcotráfico, microtráfico, extorsiones y porte de armas. Esto lo va a hacer de 3 formas: por orden judicial, por caso de delito flagrante, obviamente, y también para evitar un delito a futuro. Así que esperemos que la seguridad en los recintos educativos esté más fortalecida con esta acción que va a tener la Policía Nacional. Primero que sí te llena de tristeza saber la eso, realidad. pero de alguna forma te genera mucha tranquilidad. Hay que hacer el análisis de cuántas escuelas, sobre todo en zonas extremadamente inseguras, inicio por Durán y la zona de la Nueva Prosperina aquí en Guayaquil, donde las mamás decidieron no enviar a sus chicos a la escuela porque los preferían ignorantes a muertos. Así para es. que el alcalde de Durán no pueda ni sentarse a trabajar en su despacho municipal. Y las primeras imágenes que yo recuerdo, esto habrá sido hace 3 años y medio, cuando vimos dentro de la formación a los chicos, era qué posición debían asumir si escuchaban un disparo. Entonces, sí, cosas que te rompen como sociedad. Pero decía, sí te rompen como sociedad, pero esa es la realidad que vivimos. Esa es la y no hay realidad nada vivimos. más vital realmente que es aceptarla y ver cómo podemos salir mejor parados. Mire, es lamentable por un lado, ¿no? La realidad en la que vivimos, pero sí es aplaudible saber que hay instituciones, que hay familias enteras que han decidido enseñarle a los hijos cómo tienen que sobrevivir a esta nueva etapa de vida que estamos viviendo. Digo etapa porque yo espero que la violencia que está viviendo el Ecuador en algún momento por lo menos baje de nivel. Ya somos dos. Eso es lo que se espera. Ahora, también vamos a tener otra entrevista luego del corte comercial. RTP 965, a la conquista del mundo digital. Presenta sus nuevas instalaciones y tecnología de vanguardia. Renovamos nuestro compromiso de seguir brindando contenido útil y de la más alta calidad. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Y asociaciones internacionales estratégicas. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre en RTP. Buena compañía. Ok, estamos de regreso a las 11:39. Hoy particularmente se me ha ido. Permiso, vea. Atrevida. Porque si es viernes, se lo perdono. Ya, pues está bien, es viernes. No me sale, es días. Es viernes, ok, ya. dele. Ley de fortalecimiento y sostenibilidad crediticia es la nueva ley, no la he leído, esto aparece el día de ayer como noticia. He visto si desde la oposición la principal mensaje que envían es meter las manos en el BIES. Yo no voy a hacer comentario al respecto porque no he leído la ley. Sí sé que es la 5ª ley que entra con carácter económico urgente y habrá que ver cuál es la discusión y que se tiene, ya se van marcando un poco las posiciones. Entre la próxima semana y la siguiente se ha anunciado una reforma en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. No se ha hablado de incrementar la edad para la jubilación, no se ha hablado tampoco de incrementar la aportación al Seguro Social. Pero, ¿saben? Si le quitamos el aprovecharse políticamente de algo, esto sí podría ser un gran debate nacional. Y ojalá que no entre por ningún concepto de emergencia y urgencia, que se sienten todas las partes, que tengamos representación, que no hablemos del seguro de hoy, sino del seguro que puede ser en 20, 30, 50 y 100 años, que haya que cambiar realmente lo que funcione, que no nos ampare conceptos que suenan lindos, de protección integral, infinita y permanente. Pues, oiga, que sean cosas que realmente sean prácticas, Doménica. Se puede desarrollar, sí, se puede sostener, sí, y para sostenerlo hay que hacer estos ajustes, pero que no se tome un partido solo para querer mantener
conceptos o garantías que hoy son imposibles. Imposibles. Ojalá que se abran al debate. Todo lo que sea en bien para la salud de los ecuatorianos y sobre todo los menos favorecidos con los hospitales públicos, por favor, que en buena hora se haga. Y Dome, que todo lo que envuelve el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Yes. porque tienes seguros, tienes créditos, tienes hipotecas, Total. pero también tienes tu jubilación, que es lo que yo aspiro. Chicos, ustedes aspiran a poder jubilarse y jubilarnos que ¿Por qué no nos me paguen preguntan a bien. mí? Yo también. ¿Usted está segura del seguro? No, ya Entonces, no. sí ve que es ganita. Ya no tengo. Sí, es que ya estuve, pero ya no. Pero igual Debería tiene su volver, aportación. Claro, sí. Y quiere sí. que retorne en servicio. Por supuesto. Ahí está. Mafer, algo también interesante que hizo la Asamblea ayer es que puso fin al acuerdo migratorio de Ecuador con Venezuela. Digo interesante porque eso también va a ayudar mucho a la seguridad de nuestro país desde esas fronteras. Para terminar así con el estatuto binacional con Venezuela, y es el recorte del financiamiento para acoger a los migrantes. El correísmo se abstuvo de votar a favor y señaló que no está de acuerdo. ¿Cómo va a estar si No, pues Maduro, ellos promovieron la ley universal de migración, toda la vamos. historia. Pero hay algo ahí que me faltó revisar. Realmente he estado medio inconstante, pues esta semana estaba medio mal con mi salud y no revisé algunas propuestas. Estoy casi segura que este gobierno y el gobierno del expresidente de la sociedad, estoy segura, habló de una regularización. ¿Qué pasa con aquellos que ya iniciaron su proceso? ¿Qué ocurre con aquellos que están en el aire? Que son personas honestas, que quieren trabajar, que no encuentran seguridad en Venezuela. ¿Qué pasará con ellos y cómo los puede afectar? Solo breve, Doménica, lo seré. Hay dos cosas que me llaman la atención hoy en Venezuela. Sobre Venezuela. Primero, la posición de Enrique Capriles. O sea, te estalla realmente el cerebro. Decepcionante. Oye, lo primero que dice es, tiene algo de lógica, ¿no? Pero quizás de otros no, de él. Decir, Estados Unidos presente pruebas de que hay una relación con el cartel de los soles. No, entiendo el principio, pero no de quién lo expresa. Claro, pero en la práctica o en mi realidad es ver que él, como perdió protagonismo frente a Leopoldo y a María Corina Machado, enseguida pues se fue al otro bando. Y esa es la decepcionante historia de la política, de la mayoría. Y ya hay declaraciones de la secretaria, la vocera de los Estados Unidos, diciendo que a Maduro lo van a llevar a Venezuela. Claro, no se concretan las acciones todavía, por cierto. Sí, oiga, la vi a la secretaria de prensa de los Estados Unidos. Interesante mujer. Quiero explorar un poco más de ella. Y también en noticias de Estados Unidos sí vio que viene justamente al Ecuador Marco Rubio, que ya lo anunciaron formalmente. Anunciado, sí. Sí, que viene Marco Rubio. No tengo la fecha. A Quito del 2 al 4 de septiembre. O sea, la próxima semana. Ya. Sí, O la sea, próxima ya. semana. Okay. ¿Qué temas tienen agenda? Acciones para desmantelar carteles del narcotráfico, detener el tráfico del fentanillo, frenar la inmigración ilegal, reducir el déficit comercial, contrarrestar la influencia de actores extrarregionales y también las relaciones de Ecuador, Venezuela y China. Ya, pero el fentanilo es casa adentro. Pero bueno. Sí, pero bueno, tiene dale. algún plan de acción. Veamos qué pasa. Hay propuesta. Mientras tanto, vamos a conversar, como se los dije hace unos instantes, sobre un congreso de nefrología. La nefrología es la rama de la medicina interna que se encarga del estudio, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades del riñón y las vías urinarias. Cuando uno va donde el nefrólogo, realmente tiene terror que le den una mala noticia, porque en el tema de los riñones todo es muy delicado. Y va a haber un congreso justamente en nuestro país y tenemos ya a su organizadora, una de sus organizadoras, Laura Ferreira, que vamos a conversar justamente. ¿Cómo está, Laura? Buenos días. Hola, buenos días. Soy la doctora Laura Ferreira Provenzano. En realidad no soy una de las organizadoras, sino que soy una invitada a este congreso tan importante que es el Congreso de la Sociedad Latinoamericana de Nefrología. Así que todos los países de Latinoamérica están aquí en Guayaquil para compartir experiencias educativas y maravilloso, doctora Laura. ¿Cuál es el objetivo de este congreso? Bueno, justamente el objetivo del congreso es que Latinoamérica, los nefrólogos de Latinoamérica, nos juntemos y compartamos nuestros conocimientos para que los diferentes países puedan tener acceso a los conocimientos de toda Latinoamérica. Además, se analizan las estadísticas a nivel de enfermedad renal a nivel de los diferentes países y se hacen los diferentes presidentes de las asociaciones de nefrología de cada país
generan planes para poder ayudar a un mejor tratamiento de la enfermedad renal en Latinoamérica. Doctora, ¿cómo está? María Fernanda, nerviosa de salud. La salud, pues sí soy de las traumadas, ¿ya? Y para mí todo es crítico, siempre lo digo. Pero, a ver, uno cuando habla de los riñones, uno dice, si te quieres cuidar de los riñones, por favor, toma mucho líquido. Y ya con eso sientes que hiciste todo lo que debías hacer para cuidar tus riñones. Hablando de salud preventiva, a ver si nos echa un par de recomendaciones, además de estar presentes en este congreso que le suma mucho a la salud de una enfermedad que básicamente se ha incrementado, sobre todo en nuestro país. Así que, ¿cómo comienzo a cuidarme? Bueno, el tema del agua es interesante. Mucha gente tiene esa percepción de que si toma agua se cura el riñón y no necesariamente es así. Hay que tomar agua porque hay que tomar agua, es sano, pero una de las causas más comunes de enfermedad renal crónica en Latinoamérica y en el mundo, pero claramente en Latinoamérica, por lo que estuve escuchando las estadísticas que presentaron en este congreso, es la diabetes, y la segunda causa es la hipertensión arterial. Con lo cual, la dieta, o sea, la manera de prevenir la enfermedad renal, una de las maneras más importantes que tenemos es prevenir el desarrollo de la diabetes y el desarrollo de la presión arterial, la hipertensión arterial. Y estas dos condiciones, si bien hay factores por ahí de predisposición genética y factores ambientales, tienen mucho que ver con nuestros hábitos de alimentación y hábitos de ejercicio y de cotidianos, ¿no? Entonces, una dieta, generalmente la dieta que se recomienda es una dieta sana, que sano significa con poca comida procesada, con mucha comida fresca, muchas verduras, muchas frutas. La sal influye mucho, doctora. La sal, la comida con sal, influye mucho en temas de nefrología. Bueno, el consumo excesivo de sal es uno de los factores de riesgo para el aumento para el desarrollo de la hipertensión arterial y definitivamente si uno ya tiene hipertensión arterial, cuanto más sal consume, más riesgo tiene que la presión esté más elevada, con lo cual, es como un círculo vicioso, porque la hipertensión puede generar enfermedad renal, pero al mismo tiempo la enfermedad renal genera hipertensión, con lo cual todos los pacientes que tienen enfermedad renal crónica tienen que seguir una dieta baja en sal. Hablemos un poco de las nuevas tecnologías, doctora. ¿Cómo influye la tecnología en el diagnóstico y también en el tratamiento de la hipertensión y de enfermedades renales? La tecnología como la inteligencia artificial. Por ejemplo. Porque eso recién empezándose a usar, digamos, yo honestamente trabajo en los Estados Unidos, estoy hace 21 años y soy argentina, pero trabajo en la clínica Cleveland Clinic en Ohio, en Cleveland, con lo cual yo por ahí tengo acceso a cosas a nivel de inteligencia artificial que probablemente muchos países de Latinoamérica en este momento todavía no tengan, aunque sí algunos médicos tienen acceso al ChatGPT, etcétera. Yo, por ahora, mi hospital, por ejemplo, sí ha empezado a incorporar una tecnología que recién se empieza a alargar, donde se empieza a utilizar la inteligencia artificial para entrevistar a los pacientes y generar un plan inicial de diagnóstico, etcétera, pero está todo muy en los inicios, digamos. No confiamos en la computadora 100%. Es una herramienta que nos está empezando a facilitar, por ejemplo, la escritura de las notas clínicas. Por ahí nos resume cosas, pero hay que chequearla porque todavía no es perfecto. O sea, y ya la verdad es que algo que se está empezando recién a incorporar. Claro, y yo confío mucho en el sentido primero humano, formativo y la intuición que tiene el médico también propio de toda la formación. Ahora, doctora, permítame ser fastidiosa con la siguiente pregunta. ¿Para qué sirven los congresos médicos? En este en particular, claro, porque te reúnes una serie de médicos, tienes unas charlas fantásticas, pero al final del día tú dices, ¿por qué yo debo ir? ¿Por qué le debo dar difusión a esto? ¿Por qué es interesante que médicos se reúnan? Bueno, o sea, creo que a medida, te digo, a lo largo de mi carrera, creo que los congresos fueron cambiando el objetivo del congreso fue cambiando. Cuando era una médica joven, era el lugar donde yo iba a aprender y absorber toda la información nueva, gente que tenía muchos más años de experiencia que yo, que me podía decir las cosas como hacerlas y me pasaba de clase en clase en clase para absorber información. Ya que ya tengo 20 años de médica y ya con una experiencia ya de más
más grande. El Congreso ahora, por eso soy yo la que vengo a dar la charla, soy yo la que vengo a impartir un poco de conocimiento, pero aparte de eso creo que hay mucho que tiene que ver con el tema de la conexión con otros colegas, donde uno empieza a compartir experiencias con otras personas, casos que es cómo se manejan en un país, cómo se manejan en otro, dependiendo de las posibilidades que tiene cada lugar. Uno empieza a aprender de otra gente al compartir. Yo creo que hay mucho en los congresos médicos que surge del compartir con otros colegas las experiencias de cada persona. Así que eso también tiene mucho de rico, además de que obviamente uno se hace amistades, después se hacen trabajos del conjunto a nivel de investigación, uno cuando empieza a permite que no se conecte, que no sea una isla cada país, sino que haya un trabajo en conjunto a lo largo de todo el y sobre todo cuando nos identifican muchas situaciones, ejemplo, clima, alimentación, cuando tenemos una identificación racial que tiene mucho su peso en determinadas enfermedades, sobre todo por la predisposición genética que uno pueda tener. Para quienes nos están escuchando y están interesados, este congreso está abierto, y no sé si usted quiera dar algo de difusión al lugar o al día. Y solo para cerrar con usted, doctora, ¿quiénes deberían estar particularmente interesados en asistir? Bueno, el Congreso está abierto, yo creo que fundamentalmente a todos los médicos de Ecuador, digamos. Ahora el Congreso se inició, en realidad fue el pre-congreso el miércoles y ayer fue el primer día y nos queda hoy y mañana. Yo supongo que los nefrólogos de Guayaquil saben que el Congreso está aquí y los de todo el Ecuador. Pero bueno, o sea, si alguno no lo sabe, obviamente para cualquier nefrólogo, incluso para internistas, otras personas que manejen pacientes con enfermedad renal, los invitamos a participar. Muchísimas gracias, doctora. Fue Laura Ferreira que ha compartido con nosotros toda la información sobre el Congreso y también la nefroprevención, que es ese conjunto de estrategias y medidas destinadas a prevenir, detectar precozmente, que eso es lo mejor, detectar precozmente, y ralentizar la progresión de la enfermedad renal. Porque se termina siempre la diálisis con el tema renal, si es que usted no lo prevé a tiempo. En el mejor de los casos, pero decía yo, digo en el mejor peor, de los porque muerte, pues. Claro, o tengas que pedir un trasplante. Trasplante, claro. Pero no o sea, sé. Digo, en el mejor, siendo lo peor, la diálisis, porque todavía tienes como un respiro. Un juego de palabras increíble. Deja de estar molestando a Doménica Tabaqui. Ahora la doctora me dejó sin piso. ¿Por qué? Porque yo como lo insisto a Francisco, toma agua que te vas a enfermar de los riñones. Pero, la ignorancia hablando, ¿no? O sea, no es solamente eso. Y la ignorancia hablando también, cuando le dicen, no, es que para los riñones no hay nada mejor que el jugo de cranberry. ¿Cómo se dice? Esto de Carlos Vera. Cranberry. Okay. Se me fue. Bueno. Arándanos. Sí. ¿De arándanos es? No sé si es arándanos. Cerezas, ¿qué es? Sí, cerezas. ¡Eso! Muy bien, cerezas. Y no es realmente que las cerezas hacen bien a los riñones, es porque estás tomando más líquido, yo no nada sé. Más. A ver, así escúcheme. Eso aprendí también. Sí, pero ¿qué cosa a veces con la salud no sabemos y queremos o intentamos dirigir? Las personas negras, por ejemplo, tienen más predisposición para ser hipertensos. No le creo, sí, por señora. algo que del peso de la sangre. Yo no tengo la más pálida idea por qué, pero hay una predisposición yo ya me atreví para a decir eso. El peso de la sangre, pero es que alguna vez escuché eso, que era como más densa. No, tú eres pesada, nada más. Así, no. O sea, son algunas cosas que uno no sabe. ¿Y usted es de las que prefiere saber o muere en la ignorancia de la enfermedad? Prefiero hoy en día no meterme por eso le preguntaba el tema de la tecnología, porque los pacientes recurrimos mucho, no solamente a diagnosticarnos y medicarnos, automedicarnos y autodiagnosticarnos por el Google o ChatGPT o lo que sea hoy en día, porque son muy alarmistas. Todo termina en cáncer, todo termina en lo peor. Sí. Oiga, qué manera, gracias por la corrección. Un cranberry es un arándano rojo. ¿Quién dijo? Ese que tiene de contacto directo con un bilingüe. Y es bueno para las vías urinarias. Okay, eso es lo que yo estoy diciendo que no. A mí me dijo una vez un nefrólogo, no es que la cranberry es buena para cualquier líquido. Bueno, no lo sé, porque ahí luego discutimos también entre lo tradicional, en ir solo al origen, todo natural. Un día tengamos una plática de esas. Y esa música es justamente para recordarles que Banco Guayaquil siempre está pensando de qué manera ayudar a todos sus clientes. Abra la cuenta corriente directamente
directamente desde su celular con $0 o desde su tablet o su computadora, no tiene que ir a hacer ninguna fila. Además que las filas en Banco Guayaquil son rapidísimas porque la agilidad que tiene el servicio al cliente es de locos. Banco Guayaquil, el mejor banco del Ecuador. Mafer, que tenga un excelente fin de semana. Igual para usted. Nos vemos el día lunes. Nos vemos el día lunes, sábado de festejo de la niña Eleanor que cumplió 6 años. Sí, el jueves cumplió los 6 añitos. Una todos. Atrevida, ya les contaremos el lunes de la niña Eleanor, de la señorita Eleanor. Cuidado. Hasta aquí, Cuarto Piso. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Coordinación de entrevistas Diana Raimondi. Redes sociales Erika Eras. Edición Oscar Saavedra. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2025.